En 1963, Jerry Lewis, que ya llevaba sobre sus espaldas un puñado de películas escritas, dirigidas y protagonizadas por él mismo, tras su ruptura como pareja artística con Dean Martin, escribió, produjo, dirigió e interpretó El profesor chiflado, probablemente su película más redonda, una adaptación paródica del Dr. Jekyll y Mr. Hyde del gran Robert Louis Stevenson. La compañera de reparto de esa divertidísima película fue la inolvidable Stella Stevens como Stella Purdy, objeto de deseo del profesor chiflado y de Cable Hall, ¿recordáis? Y desde luego también mío. Jerry Lewis interpretaba al profesor de química, muy poco agraciado y un absoluto inadaptado social, Julius Kelp. ¡Oh, Dios mío! Quien encarnaba sobre sí todas esas cosas que hacen que alguien sea objeto de burlas, más aún en aquellos tiempos. Claro, que hoy con lo políticamente correcto cualquiera se mete con nadie, ¿verdad? ¿No se da cuenta de que me está ahogando? Me exprime, Verjevsky, dese cuenta de lo que está haciendo. Bueno, cuando un matón se mete muy seriamente con él, decide algo imposible como es ponerse cachas en un gimnasio. Pero el profesor, desde luego, no ha nacido para muscularse de forma natural, de modo que, y que nadie lo malinterprete, que no estoy haciendo ninguna apología del doping, que yo soy ciclista, recurre a un bebedizo de su propia cosecha para conseguir lo que no pueden hacer los aparatos del gimnasio. Dicho y hecho, el profesor Julius Kelp se convierte, tras las pertinentes convulsiones, en el seductor Buddy Love, un tipo en las antípodas del profesor. Y al igual que sucedía en la novela original y en las varias adaptaciones al cine previas, fieles a la novela, el profesor no puede evitar acudir una y otra vez a su bebedizo, aun a sabiendas de que a Buddy Love puede aplicarse ese dicho de no es oro todo lo que reluce. No parecía costarle mucho a Jerry Lewis interpretar a ese tipo de inadaptados como eran el profesor Julius Kelp. Ya lo habíamos visto antes en varias de sus películas, además de en sketches para la televisión. A flame was such a burning desire that only your kiss can put Con out cierta the maldad, no son pocos quienes afirman que su alter ego químico, Buddy Love, estaba inspirado de forma satírica en su excompañero artístico Dean Martin. El profesor chiflado se rodó entre el 9 de octubre y el 17 de diciembre de 1962, mayoritariamente en el campus de la Universidad del Estado de Arizona, con un vestuario diseñado por la gran Edith Heath. La banda sonora de Walter Sher usaba un tema, Stella by Starlight, que ya había aparecido anteriormente en la película de 1944 The Uninvited, y al que Victor Young pondría letra, siendo interpretado por artistas después como Harry James, Frank Sinatra, Charlie Parker, Stan Getz, Chet Baker, Bill Evans o Miles Davis, además de, por supuesto, Jerry Lewis, tratando de seducir a Stella Purdy en El profesor chiflado. Ya he dicho que El profesor chiflado es una adaptación satírica del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y antes ya había habido adaptaciones fieles a la novela de Stevenson, una de 1920 en el cine mudo con John Barrymore, la segunda ya en el sonoro en 1931, quizás para mí la mejor, dirigida por Ruben Mamoulian, con Frederick Marr de protagonista, con uno de esos momentos absolutamente imprescindibles de la historia del cine, como es la transformación a cámara en una sola toma con filtros del Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Y de 1941 data la otra adaptación clásica estupenda dirigida por Victor Fleming con Spencer Tracy e Ingrid Bergman como protagonistas. El profesor chiflado de Jerry Lewis tuvo un remake en 1996 protagonizado por Eddie Murphy, que a su vez tuvo una secuela y luego una versión animada. Bueno, pues eso, disfrutad de ese pobre profesor chiflado y sus tribulaciones para conquistar a Stella Purdy, y yo lo comprendo perfectamente. Disfrutad del genio de Jerry Lewis, ese cómico judío admirado por Godard y por Scorsese, de su genio cómico y de su genio como cineasta. Y disfrutad, ya lo he dicho y lo digo una vez más, de la maravillosa presencia de la inolvidable Stella Stevens, por quien beberíamos, yo al menos lo haría, lo que fuera por conquistarla. Pero sobre todo recordad que no hay bebedizo que no consiga lo que no se puede conseguir, porque lo que no puede ser, no puede ser, y además es absolutamente imposible.